Gloria al Señor, mis amados hermanos. Dios me les bendiga mucho. Un saludo desde la sala de mi casa aquí en Texas. Este día, hermano, traigo un tema que se llama la figura del arca. La figura del arca. Por supuesto, estamos hablando del arca de Noé. Y quiero ver si puedo dejar establecido a través de este tema que el arca es un tipo de Cristo, una figura de Cristo. El arca es un tipo de la iglesia y el arca es un tipo del cristiano. Y para eso pues quiero leer, hermano, en Génesis 6, 13, 18. Y aquí tengo la Biblia y dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Nos está hablando dice, he decidido acabar con la vida de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, a causa de los seres. O no sé si se está refiriendo a la descendencia de los hijos de Dios, de los Nefal o Nafal, que habla de los ángeles caídos que vinieron y se unieron a las hijas de los hombres. Esa raza era una raza híbrida, mitad con genética de ángel y genética humana. Entonces dice, y la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás: de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercer piso. Ok, para que no se me pasen cosas, voy a volver a regresar aquí. Dice, la vas a hacer de madera de gofer, vas a hacer aposentos. Era necesario que tuviera muchos aposentos por todas las especies de animales limpios e impuros que iban a entrar en el arca. Dice, la vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Y dice, y la vas a hacer de 300 codos. Ahora, bueno, yo creo que los números quieren decir algo, y quiero ver en este tema a través de los números, solamente fijándome en los números, y quiero ver si los números nos pueden arrojar un tipo de luz para poder establecer por qué pienso o por qué digo que el arca es un tipo o una figura del cristiano. Y quiero también dejar establecido por qué es un tipo de la iglesia. Bueno, sabemos que es un tipo de Cristo porque en aquella arca, el arca de Noé, los hombres se salvaron al entrar en el arca. Entonces, en aquel tiempo era el arca de Noé. En este tiempo, el arca de salvación es Jesucristo. Los hombres se salvan cuando entran a Jesucristo. A través de Jesucristo, los hombres, hermano, van a ser salvos. Entonces, si es un tipo de la iglesia, bueno, porque aquella familia de Noé, al entrar en el arca, pues se salvaron. Entonces, cuando los hombres son salvados y que reconocen a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, los hombres entran a la iglesia, entran a la familia de Cristo como la familia de Noé. Y entonces los hombres que entran a través de Jesucristo a la iglesia también se salvan. Gloria al Señor. Entonces, y dice, la vas a hacer de 300 codos de longitud. Y como le decía, los números nos pueden arrojar luz para entender esto, dice. Y le harás una ventana, dice, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero.
Bueno, 30 codos de altura. El codo es, hermano, más o menos 18 pulgadas multiplicado por 30 codos, equivale a más o menos a unos 45 pies de alto. 45 pies de alto es alto, hermano. Y va a ser de 3 pisos. Las casas que usualmente se construyen en este tiempo son de 8 pies. El ceiling, el cielo, hermano, usualmente se hace de 8 pies. Las casas que son de 10 pies, hermano, lucen espaciosas. O sea, se pueden poner lámparas colgantes, hermano, los ventiladores colgantes, cristales, espejos, las ventanas son más grandes y todo eso. Entonces, pero cuando una casa es de 12 pies de alto, hermano, el ceiling, lo que se le llama, hermano, pues son casas muy raras. Yo he estado en ese tipo de casas, son casas preciosas, por supuesto, hermano, espaciosas, no sé, diga, pero son raras, pues. Pero aquí, hermano, si divide uno la altura de la casa, que son 45 pies de alto, hermano, en 3 pisos, pues equivale a 15 pies de alto cada piso. Entonces, estaba grande, ¿no? Y entonces yo me voy a fijar en el número 300, en el número 50 de ancho y en el número 30 de altura y en la ventana. Es lo que quiero tocar aquí. Entonces, hermano, el siervo de Dios, el hermano Noé, se preocupó por salvar a su familia. El hermano pudo transmitir de alguna manera el mensaje para que su familia creyera en ese mensaje que Dios le había dado, hermano. Hoy es muy normal, hermano, que los hijos de varios cristianos, hermano, pues sean vagos, ¿no? Y que anden perdidos, desbalagados, y casi no se habla de eso. Y no soy yo, hermano, no sé quién para hablar de eso, ¿no? Dice, pero antes, hermano, era impensable que un hombre aspirara el diaconado en una iglesia, hermano, el servicio en una iglesia, si sus hijos estaban en desobediencia. Si sus hijos, hermano, estaban acusados de incrédulos, pues entonces no podía, mucho menos al pastorado, entonces, hermano, que sus hijos estuvieran acusados de disolución, de borrachera o de incredulidad. Eso ni siquiera pensado. Ahora, hermano, los hijos de ministros, algunos son impíos, son fornicarios, hermano, o rebeldes, entonces son incrédulos. Y entonces, hermano, y el pastor a veces como si nada. No, este hombre, hermano, Noé, él se preocupó por la salvación, pues su familia se salvó, hermano, y logró transmitir ese mensaje, hermano, a su familia, a sus hijos, y sus hijos, el Señor los salvó, ¿no? A través de esa arca. Entonces, hermano, tú que has podido, hermano, transmitir el mensaje y que tienes a tu familia dentro del evangelio, hermano, que tu familia y tus hijos están contigo. Mira, hermano, gloria al Señor, bienaventurado seas, bendecido seas, hermano, bendita seas, es tu familia a causa de que has podido transmitirles esa fe, inculcarles esa fe, transmitirles el mensaje del evangelio, que tus hijos crean, hermano. No, por supuesto que no es nuestro esfuerzo, hermano, y que por nosotros está, no, es por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios que nuestros hijos se salvan, porque Dios les abre el entendimiento, les toca el corazón, les ablanda el corazón y ellos logran mirar y logran distinguir y logran creer en el Salvador de los hombres. Gloria al Señor. Entonces, hermano, le digo, hermano, en este tiempo pues vivimos, si nosotros no cerramos los ojos y nos hacemos hermano, así como que no veo, ¿no? Hermano, hay cristianos a medias, pues vivimos en un tiempo de un cristianismo light, un cristianismo descuidado, de personas que no se esfuerzan, personas que no incomodan su carne, personas que no se abandonan hacia Dios o por las cosas del Señor, hermano. Sí adoran y todo eso, pero hermano, no, pues para que no digan tal vez, ¿no? Entonces tienen apariencia de piedad, así como dice, hermano, parece que es segunda de Timoteo, capítulo 4, del versículo 3 en adelante, del carácter de los hombres de los últimos tiempos.
ese mensaje o ese versículo no es para incrédulos, no es para personas de allá afuera del mundo, no, ese versículo es para creyentes, para personas que supuestamente deberían de conocer a Dios, que tienen apariencia de piedad, que parece que fueran cristianos, pero esa piedad no logra cambiarlos, no logra transformarlos, hermano. Su piedad no les trae un beneficio, no le trae un beneficio a la iglesia. No, son estorbo a veces a la iglesia. Bueno, pero no vamos a hablar de eso. Queremos hablar de la figura del arca, hermano. Entonces, el arca tenía que ser construida con madera, y la madera pues tenía que ser cortada, y la madera pues tenía que dar la medida, tenía que ser tallada, pulida y calafateada, hermano. Y pues ahora, hermano, en este tiempo vivimos en un tiempo, a causa del carácter de los hombres de los últimos tiempos, hermano, casi no se les puede decir nada a la gente. Hermano, si se te dice algo, ya te molestaste. Si eres de aquellos que se molesta, de aquellos que, hermano, pues se ofenden por cualquier cosa, hermano. Entonces vivimos un tiempo en que no se les puede decir nada a las personas. ¿Y cómo van a ser pulidos? ¿Y cómo van a dar la medida? ¿Y cómo van a ser tallados? Hermano, si todo les ofende, pues, si todo les ofende. Entonces, por eso puede ser que tengan apariencia de piedad, hermano. Entonces, a veces las personas no quieren, hermano, que se les pase a traer con nada. Ya estamos, como dicen por ahí, en la era de los hombres de cristal, ¿no? Cristianos de cristal. No se les puede pasar a traer, hermano. ¿Cómo quieres gloria, hermano? ¿Cómo quieres la salvación? Pues, ¿cómo se va a hacer, verdad? Esa madera pues era unida una con otra. Yo tengo que trabajar con madera, y algunas maderas pues están, hermano, tienen panza o tienen lomo, ¿no? Que tienen que unirse con prensas para que más o menos queden bien. Entonces, así se le tenía que hacer a esa madera, ¿no? Con la que fue hecha el arca. Entonces, se tenía que unir, hermano, con un tipo de algún pegamento, con clavos. No sé, no dice, nada más dice, la vas a calafatear por dentro y por fuera. Y madera con madera, pues no creo que la madera, hermano, se quejara o renegara de su compañera, ¿no? Entonces, había medidas específicas que se tenían que cumplir. Y como le digo, hermano, quiero mirar estos números, el número 300, el número 50 y el número 30. Entonces, tenían medidas específicas para poder cumplir, hermano. No era así nada más. No era al ahí se va. Oh, tú córtale ahí, pégale ahí a ese pedazo de madera. No era así. Tenía que ser, que seguir las especificaciones, hermano. Si nosotros queremos la salvación de Dios, tiene que ser en los términos de Dios. Si las personas quieren la salvación y anhelan la salvación del Señor, tiene que ser en los términos, en las indicaciones, hermano, que el Señor ha indicado en su palabra. En su palabra. Entonces, como cuando le dijeron a Moisés, haz el tabernáculo conforme al modelo que se te fue presentado en el monte. Entonces, los utensilios y los muebles del tabernáculo tenían que ser hechos, hermano, conforme a lo que se le había indicado a Moisés. Lo mismo aquí, hermano, el arca. Entonces, no era nada más al ahí se va, hermano. No era así. Entonces, del número 300, el cual quiero ver primero, nos habla de nuestro caminar con Dios. Y para eso quiero leer, hermano, Génesis 5:22. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años. 300 años de camino con Dios. Entonces el número 300 nos habla de caminar con Dios. La iglesia que va a ser rescatada, la iglesia que va a ser traspuesta, la iglesia que va a ser trasladada y traspasada, la iglesia que no va a ver, hermano, el dolor de la prueba que viene a este mundo, es aquella iglesia que camina con Dios. Tienes que caminar con Dios. O sea, la persona tiene que caminar con Dios. Enoc recibió testimonio de haber agradado a Dios, y Dios se lo llevó y Dios lo apartó de esta tierra. Entonces, hermano, es lo que quiere decir el número 300 a mi modo de mirar, pues. Solamente aquí, el número 300 nos habla de caminar con Dios, de conocer a Dios, de que Dios te conozca, hermano. Entonces dice,
también nos habla de hombres escogidos, de hombres elegidos, de hombres que Dios escoge, hermano. Yo esto lo saco, hermano, de la historia de Gedeón, que, hermano, estaba ante un ejército de una multitud tan grande que cubría la tierra, dice, como la arena del desierto, como la arena del mar. Eran, hermanos, los estudiosos dicen que era un ejército de 135,000 soldados. Y entonces viene Gedeón, el Señor le hace un llamado, hermano, y logra reunir a 32,000 hombres. Y entonces, hermano, el Señor le dice, yo no puedo salvar a Israel con ese número de soldados. 32,000, hermano, para 135,000 que venían, hermano, pues no sé, es un ejército pequeño. Y todavía Dios le dice, no puedo salvar a Israel, son muchos. Entonces dile que aquellos que no han disfrutado su casa, su esposa, y aquellos que le tiemblen los pies, que le tiemblen las piernas, que tenga temor, que se regrese a su casa. Hermano, y se regresaron en ese día, en ese mismo día, desertaron del ejército, hermano, 22,000 hombres. Imagínense 22,000 hombres miedosos, hermano. Y entonces el Señor, quedan 10,000 contra 135,000 hombres, hermano. Y entonces el Señor le dijo, todavía son muchos. Entonces dice, te voy a decir, dice, ¿quién va a ir? Dice, a la guerra. Y entonces el Señor le dijo, los voy a probar, llévalos a un tal lugar, llévalos al río, y el hombre que beba agua de cierta manera, ese ponlo aparte. Y el Señor escogió, hermano, a 300 hombres, otra vez sale el número 300, a 300 hombres, los cuales bebieron el agua de cierta manera, hermano. Y entonces, hermano, pues esto nos habla, hermano, de los cobardes. Los cobardes no pueden aspirar. De hecho, Apocalipsis capítulo 21 dice específicamente, hermano, que los cobardes no heredarán el reino de Dios, que van a estar fuera. Entonces, hermano, le digo, los números nos arrojan luz. Que podamos entender de qué nos está hablando los 300 pies de longitud. Entonces, hermano, aquí esto de 300 eran hombres valientes. La iglesia se constituye de hombres y mujeres valientes que no tienen temor de entregar sus vidas, de dar sus vidas, de seguir al Señor. Dice la Biblia que desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los hombres valientes, los hombres violentos lo arrebatan. ¿Desde cuándo el reino de los cielos está sufriendo violencia de parte de los hombres? Violencia, palabras violentas en contra del reino, en contra del Hijo, en contra del Evangelio, y solamente los valientes, hermano, lo arrebatan. Si tú eres de esos hombres que has tomado el Evangelio a pesar de la violencia que se habla en contra del reino, en contra del Hijo, en contra de su palabra, bendito seas, hermano. Gloria al Señor. ¡Qué bueno! Gloria a Dios. Entonces nos habla de valentía, de hombres que caminan con Dios, de hombres que se atreven, hermano, a creerle al Señor. Imagínate, viene un ejército, hermano, de 135,000 hombres, y aquí hay 300 hombres, hermano, a los cuales Gedeón les dice que agarren una tea, un jarrito de barro, hermano, y que le pongan una tea, que le pongan una tea adentro, ardiendo, hermano, y que griten lo que Gedeón les va a decir. Entonces son hombres que siguen indicaciones de parte de Dios. Imagínate, hermano, que tú vas a pelear en contra de un ejército y tu líder te dice que hagas algo que no checa, pues, que no checa en cuanto a las normas de este mundo, ¿no? Pero si tú eres un hombre de Dios y una mujer de Dios que se atreve a creerle a Dios, hermano, y no estoy hablando de loqueras, ¿no? No estoy hablando de loqueras. Aquí estoy hablando de esto que sucedió con Gedeón, hermano, con Gedeón. Imagínate, pues, yo solamente te digo que, hermano, que el número 300 nos habla de hombres que le creen a Dios.
que le creen a Dios. Entonces, hombres que dice que bebieron agua, hermano, lambieron el agua y se inclinaron, hermano, como los perros. Cuando el perro lame el agua, no solamente está saciando su sed, está limpiando su lengua. Entonces son hombres que limpian su lengua, que limpian su manera de hablar, se transforma su manera de expresarse. No es la misma de antes, sino que limpian su lengua. La Biblia nos dice, hermano, que nosotros, dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestros labios, de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación. Entonces, hermano, nos habla de ese tipo de personas. 300 nos habla de caminar con Dios, de hombres que transforman su manera de hablar, su manera de expresarse, de hombres valientes, hermano, que se atreven a seguir las indicaciones del Espíritu Santo. Entonces, hermano, tampoco debe de ser un lenguaje de odio, ¿no? Y le digo que cambia su manera de expresarse, porque dice la Biblia que no puede salir maldición y bendición al mismo tiempo de una misma fuente. No puede salir amargura, hermano, y dulzura a la vez. No puede salir brotar agua dulce y agua salada al mismo tiempo. No, entonces nos manda, hermano, a que nuestras palabras sean sazonadas con sal, que sean buenas, edificantes. Entonces, de eso nos habla el número 300, hermano. También nos habla, hermano, de caridad. De caridad nos habla esto, hermano. Dice en... sí, está en Marcos 14:5. Cuando está el Señor Jesucristo ahí, dice, porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres, y murmuraban contra ella. Aquella mujer que había derramado, que no le había importado el costo de ese perfume, que podía haberse vendido por 300 denarios, hermano. Entonces nos habla de caridad. Una buena obra hecho. Él los reprende a los hombres y a los pobres, siempre los vas a tener. Entonces, hermano, la iglesia casadera, la iglesia que va a escapar, la iglesia del arca, hermano, es aquella que no endurece su corazón, que no, hermano, no nada más bendice de dientes para afuera, que no solamente bendice con la lengua, que tiene buenas obras, hermano. Eso es lo que nos habla el número 300 también. Y yo voy a dejar el número 300 para llegar, hermano, al número 50. Porque el número 50 nos habla de libertad. Hermano, Dios no va a llevarse a una iglesia esclavizada por el pecado. Nos habla de libertad. En Levíticos 25:10 dice, y santificaréis el año 50 y pregonaréis libertad, dice, en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será para jubileo y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada uno volverá a su familia. Entonces, de la esclavitud, hermano, del pecado, de las cosas que hacíamos antes, hermano, el Señor nos liberta, nos ayuda a mantenernos libres, hermano, así como dice la palabra. Y esto dice, eras algunos de vosotros, y en esos versículos habla de borracheras, de homosexualidad, de ladrones, y esto dice, eras algunos de vosotros. Entonces, hermano, esto 50 nos habla de la libertad del pecado, de la libertad de la esclavitud. Hermano, como dice aquí, dice en Titos 3:3, dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, dice. Ya no es la misma persona, ya no es rebelde, dice, insensatos, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Éramos odiosos, pues, así, pero no nos quedamos así. Y rehusamos quedarnos de esa manera. No queremos, y tú no quieres quedarte de esa manera. Porque tú quieres, hermano, ser figura de esa arca, entrar en esa arca y, hermano, salvar tu alma. Y no solamente tu vida, sino la vida de tu familia, igual que Noé.
No estoy hablando de obras, de salvación por obras. Entiendo esa parte y entiendo que quieras tener cuidado también en cuanto a eso. Yo no creo en eso, ¿no? Yo creo en la salvación por fe, por medio de la gracia. Por gracia sois salvos, a través de la fe, dice. Entonces, y una fe que no es de nosotros. Eso sí creo yo. Pero oye lo que dice 2 de Pedro 2:19. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Imagínate que, hermano, que el pastor te está, o el ministro te está predicando libertad y que tienes que ser libre, y él mismo está esclavizado, hermano. Bueno, aquí, hermano, en Estados Unidos trabajamos de todo, hermano. De limpieza de yardas, limpieza de casas, limpieza de mesas en los restaurantes, de cocineros, de lavaplatos, de todo se hace para llevar pan a la mesa, hermano. Y entonces, en algunas personas trabajan limpiando casas. Estas personas, yo he escuchado, hermano, testimonios donde las que están limpiando casas encuentran en casas de supuestos ministros, hermano, que encuentran cuartos secretos donde están, hermano, llenas de vicios, hermano, llenas de vicios, con vino escondido, con cosas escondidas, cosas ocultas. Imagínate, hermano. Entonces, no queremos eso. Queremos ser libres de esas cosas. Y más aquellos que predicamos, hermano, el evangelio. Imagínate que estás predicando y que tú mismo eres esclavo de aquello que estás diciendo que los hombres tienen que ser libres. Entonces, no, pues no checa, ¿no? Entonces, nosotros no nos queremos dejar vencer por ninguna clase de pecado. El 50 tipifica libertad, hermano. Entonces, 50 codos de altura nos habla de que debes de comprender todo lo que abarca el amor de Dios. Debes de comprender la anchura, la longitud, la altura y la profundidad. Dice que la iglesia, todos juntos debemos de llegar a la comprensión de lo que es el amor de Dios y recibirlo. Y si nosotros le amamos, por supuesto que quiere decir que el Señor dice que le amamos porque Él nos amó primero. Entonces, 50 también nos habla de Pentecostés. Entonces, la iglesia que se va a salvar, la iglesia que es tipo del arca, es aquella, hermano, iglesia que ha sido embestida, que ha sido adornada con el Espíritu Santo, porque 50 nos habla de Pentecostés. El Señor les indicó esperar, hermano, allá por 50 días o hasta el día, hermano, donde es el día de Pentecostés, donde iban a ser embestidos, hermano. ¿Sí? Tú y yo podemos decir como sea, podemos recibir al Señor y hermano, y nos habla de recibir el bautismo. Entonces, el bautismo nos habla de adornos, nos habla de investidura, hermano, nos habla de hermoseamiento que viene de parte de Dios. ¿Se acuerda, hermano, cómo cuando Abraham mandó a su siervo a buscar esposa para Isaac, cómo llevó adornos y la adornó? Entonces lo mismo, hermano, para nosotros. Es una iglesia revestida. Nos habla de una iglesia adornada, hermano. También 50 nos habla de orden. De orden. No sé si usted se recuerda, allá cuando el Señor multiplicó los panes y los peces y les dijo a sus discípulos que dieran una orden de que los hombres se sentaran de 50 en 50. Entonces 50 nos habla de orden, hermano. Entonces la iglesia casadera, la iglesia que va a escapar, la iglesia que es tipo del arca, hermano, es aquella vida que está ordenada o que se está ordenando. No estoy hablando de perfección, no, que se está ordenando, que está ordenando su vida, que está ordenando su caminar, hermano. Nos habla de crecimiento, nos habla de madurez. No va a haber arrebatamiento, no te vas a parecer, no va a haber ningún parecido, hermano, con el arca de Noé si tú vives en desorden, hermano. Si tu vida es un desorden, una vida en desorden no agrada a Dios, hermano, no agrada. Entonces el Señor no se va a casar con una mujer desnuda, sino una mujer vestida, adornada por los dones del Espíritu Santo.
Y no me quiero detener aquí para hablar de los dones y que todo eso que son apariencias. No. Hermano, una de las mejores formas de calificar o de distinguir a una persona que tiene el Espíritu Santo, no tanto es la evidencia de hablar en otras lenguas. Yo creo en las lenguas, no, sino, hermano, que tiene amor. Que tiene amor. Ese es el primero, hermano, que tiene amor a Dios, que tiene amor a sus semejantes, que tiene Dios amor a la palabra, hermano, que tiene amor a los hermanos. Ok, continúo aquí. Voy a pasar, hermano, al número 30. El número 30 nos habla de servicio. 30 años era José, de 30 años era José cuando fue presentado ante Faraón. Y de 30 años era David cuando comenzó a reinar. Y de 30 años era nuestro Señor cuando comenzó a servir. Entonces 30 nos habla de servicio. Es una iglesia que sirve. La iglesia que se parece al arca, que es un tipo del arca, hermano, y por ende que fueron salvados a través de esa arca, es aquella iglesia que sirve. Ya dijimos que 300 es caminar con Dios, que es, hermano, una transformación de la lengua, que es una iglesia que da, que es una iglesia caritativa, que no está endurecido su corazón, que nos habla de, hermano, de orden. Y ahora llegamos a esto de 30. El 30 quiere decir servicio. Lucas 3:23 dice, Jesús mismo, al comenzar su ministerio, su servicio, era como de 30 años, hijo, según se creía, de José, hijo de Elí. Vamos a ir a Números 4:1. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, toma la cuenta de los hijos de Coat, de entre los hijos de Leví, por sus familias según las casas de sus padres, de edad de 30 años arriba hasta 50 años. Todos los que entran en compañía, dice, para servir en el tabernáculo de reunión. Entonces 30 nos habla de servicio. Y hermano, bueno, aquí cabe una pregunta, ¿no? ¿Tú sirves a Dios, hermano? ¿O te gusta que te sirvan a ti? ¿Tú sirves a los hermanos? O sea, ¿te esfuerzas, hermano, por dar un buen servicio? Bueno, tú puedes decir que no vas a servir a los hombres, pero déjame decirte, hermano, que Josué, dice, era siervo de Moisés. Primeramente sirvió a Moisés. Y como estaba sirviendo a Moisés, hermano, estaba sirviendo a Dios a través de ese servicio, a Moisés. Y déjame decirte que Dios escogió, hermano, a Josué cuando faltó Moisés. Cuando, hermano, Eliseo estaba con Elías y lo seguía, Eliseo le servía a Elías. Era servidor, era sirviente de Elías, primeramente. En ese servicio, hermano, Eliseo estaba sirviendo a Dios, pero servía a Elías. Pero Dios le tomaba en cuenta ese servicio como si le estuviera sirviendo a él. ¿Tú eres, hermano, de aquellos que les gusta que les sirvan? ¿O eres un hombre que da un tipo de servicio? Que tú le ofreces ese servicio a Dios. Si tú eres de esos hombres, hermano, por supuesto que, hermano, eres del arca, de ese tipo del arca, hermano. Eres esa iglesia que es tipo del arca. Eres ese cristiano que rinde un servicio a Dios. Le sirves, es cierto, le sirves a los hombres, pero tú le dedicas, hermano, ese servicio a Dios. Y Dios te lo toma en cuenta. Entonces, 30 también nos habla de duelo. Nos habla de duelo. Los hombres hacían duelo por 30 días cuando alguien importante moría. Entonces, la Biblia nos llama a dolernos por nuestro pecado. Es una iglesia que se duele, una iglesia
que va andando y que va llorando, que lleva la preciosa semilla, que, hermano, que va lamentando. No es, hermano, algarabía, que todo siempre gozo y que voy a contagiar a todos con mi gozo. No, es una iglesia sufriente, es una iglesia que sufre. Entonces 30 nos habla de eso. Y hablamos del número 300, nos hablamos de la anchura, de la altura, hermano. Ya hablamos, dicen los estudiosos, hermano, que para que un barco, una barca, un arca no se hunda, hermano, en las olas y en el vaivén y todo el ajetreo, hermano, tiene que ser exactamente de esas medidas, hermano. Entonces no se hundió, hermano, el arca, y fue el medio de salvación a causa de esas medidas, hermano. Oh, gloria al Señor. Y por último quiero hablarles de la ventana. La ventana estaba en el piso, en el último, tercer piso, hermano, la parte de arriba, a un codo de allá, de la altura, del final del arca, hermano. Y la ventana nos habla, hermano, de la oración, de comunión con Dios. El único respiro que había para los que estaban adentro del arca, hermano, era por esa ventana. Por esa ventana salía el mal olor, por esa ventana sale la confesión de pecados, por esa ventana es el aliento que recibimos de parte de Dios. Cuando las cosas se ponen difíciles, hermano, cuando no hay deseos de continuar, cuando quieres tirar la toalla, ¿qué es lo que debes hacer? Es ir con Dios, platicar con Dios, exhalar, inhalar, hermanos, de su presencia para que puedas continuar. Entonces el arca, esa ventana nos habla de comunión, de oración, hermano. Por esa arca salió el cuervo y por esa misma arca salió la paloma. La paloma regresó. Entonces, pero hermano, la ventana nos habla de comunión con Dios, de oración, de entrega, hermano, al Señor. Y la puerta, por supuesto, es una sola puerta. No había varias ventanas, era una sola ventana y también hay una sola puerta. Y esa puerta se llama Jesucristo. Hermano, espero que te sirva de bendición, que el Señor te ilumine y que el Señor use este tema para, hermano, que el Espíritu Santo te dé más versículos y que tú puedas acomodarlos, hermano, en este tema. Gloria al Señor. Puedes dejarme un comentario, hermano. Deseo que me dejes un comentario. Si llegas hasta el final, gloria al Señor. Dios te bendiga y nos miramos al próximo video. Amén.